La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. 4 materiales de construcción que van a dar que hablar. El sector de la construcción vuelve a estar en pleno auge. Gracias a la buena salud y al número de escrituraciones récord con el que se cerró 2022. Son muchas las promotoras que han vuelto a poner en marcha planes para levantar edificios y viviendas que den respuesta a la creciente demanda de la nueva generación que quiere independizarse. En este sentido, para comprender la revolución que está habiendo, basta con echar un vistazo a los nuevos materiales que poco a poco van siendo más aceptados en las nuevas viviendas y que serán tendencia en breve. La construcción es una disciplina que está en plena evolución. Con la innovación, están llegando nuevos materiales que están teniendo gran acogida. No solo hay que adaptar los materiales para la construcción de obra nueva en Barcelona, un entorno más húmedo pero menos frío, sino también los que mejor aíslen, por ejemplo, en la zona pirenaica. De ahí la importancia de conocer a fondo sus prestaciones y apostar por los que de verdad respondan al entorno en el que se levantará la casa, explican desde Gestión Baru, especialistas en obra nueva. 4 tendencias en la obra nueva. Techos verdes. Las zonas urbanas están ávidas por crear zonas verdes que ayuden a controlar la contaminación y mejoran la calidad del aire. Las losas verdes y también las cubiertas verdes están siendo una de las últimas tendencias en el ámbito del diseño atendiendo a razones medioambientales. Gracias a este tipo de acabados no solo la vivienda aísla mejor de las temperaturas, sino que mejora el aire de la zona y dota a los edificios de un nuevo área de disfrute. Hormigón permeable para zonas comunes. Este tipo de solución está siendo muy bien acogida ya que permite tener un alcantarillado de menor capacidad, pero garantizando la permeabilidad del agua de lluvia sin crear humedades. Su color es clave para garantizar espacios que parezcan más grandes. Tejas fotovoltaicas. En pleno desarrollo de instalaciones fotovoltaicas para ir hacia la independencia energética, el uso de este tipo de materiales es clave. El ahorro a medio plazo está claro. Cemento termocrómico. Gracias a su acabado la fachada es capaz de regular en cierta forma su temperatura en momentos de frío o calor por encima de la media. Así la eficiencia energética del edificio es mucho más optimizada. Iberian Press Agencia de Noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. Rectificación de motores. ¿Cómo saber que es una buena decisión? Por norma general, las averías de motor son las que más teme el usuario cuando lleva el coche al taller. Cualquier problema relacionado con él supone, para el mecánico, tener que desmontarlo por completo para comprobar que sus piezas están como deben o sí. Por el contrario, y ante el problema de hacerse con uno nuevo y su elevado coste, merece la pena optar por la alternativa de la rectificación. En este caso, se trata de dar solución al desgaste natural que ha ido sufriendo al ir sumando kilómetros en su historial. La reconstrucción de motores puede centrarse, tal como explican desde el taller de Ángel Álvarez Quintela, especialistas desde hace más de medio siglo en este tipo de operaciones, en rectificación de cigüeñales o cilindros, el planeado de culatas y bloques, los ensayos bien de estanqueidad o de griegas en los cigüeñales o incluso en el rectificado y esmerilado de asientos de válvulas. Desde el taller es necesario que se haga un buen diagnóstico de lo que está pasando para poder ponerle solución de forma correcta y evitar comprometer más adelante el motor con otra avería que pare de nuevo el vehículo, explican. Cuando un profesional recomienda esta opción está buscando una solución que, a todas luces, acaba resultando más económica y de la misma calidad final, lo que garantiza que el vehículo circulará con toda seguridad una vez solucionada la avería. De hecho, lo normal es que se opte por esta solución cuando se trata de vehículos clásicos, donde encontrar piezas de recambio es más complicado y mucho más habitual si se busca entre los distintos desguaces. Hay piezas que se pueden proponer, pero en el caso del motor, lo mejor es dejarlo como nuevo gracias a las manos de profesionales que sepan revisar paso a paso la salud de cada pieza, que al final será lo que alargue la vida útil del parque móvil más antiguo, explican. En definitiva, una solución para cualquier avería de la pieza clave del coche que
hecha en espacios profesionales, con la maquinaria correcta y con una experiencia avalada, puede ser la mejor decisión para volver a lucir un motor como si fuera de nuevo estreno. Iberian Press Agencia de Noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. Cómo diseñar un vestidor y acertar. ¿Quién no ha soñado con diseñar un vestidor como el que se ve en alguna de las películas más famosas? Como el que se muestra en las revistas de decoración más exclusivas. Como el que las celebrities muestran en sus documentales. Hoy en día son muchos los que no dejan de hacer realidad ese sueño y diseñan, junto con profesionales que se dedican a este tipo de proyectos, espacios únicos adecuados a las dimensiones no solo de su vestuario sino de la vivienda, porque utilizar todo el espacio posible con soluciones innovadoras va a ser clave. ¿Cómo comienza ese diseño de espacio? Lo primero es tener claro qué se necesitará y qué materiales se quieren usar para luego empezar a darle forma con el cliente. Se trata de diseñar y crear un espacio en el que encontrar de forma sencilla todo sin que pierda ese aire de único, explican desde las eras Arbuk, especialistas en este tipo de proyectos. Una vez definido el espacio, las posibilidades se pueden llegar a tornar infinitas dependiendo de cada persona. Lo primero que recomiendan es que sean espacios que vayan de suelo a techo para poder usar la máxima superficie posible y, a ser posible, con puertas correderas aunque sean acristaladas para evitar que el polvo haga mella y que ocupen espacio al abrirse. Definido eso, ya depende de cada caso y de la demanda. No es lo mismo la barra a altura que se necesita para colgar pantalones, camisas o trajes de chaqueta que la altura que se necesita para vestidos de gala largos, por ejemplo. Ocurre lo mismo con los zapatos. ¿Serán a la vista o estarán en cajas? Eso definiría el espacio para ellos, al igual que en el caso de los bolsos. El color dependerá del gusto de quien lo va a disfrutar, aunque por recomendación se suele aconsejar que vaya acorde con el resto de la casa. La iluminación va a jugar un papel imprescindible ya que de ella dependerá que la ropa luzca perfecta. Este proyecto es uno de los más espectaculares de hacer porque luego, cuando la ropa está colocada, bien planchada y luciendo en su percha muestra todo su potencial. Eso sí, siempre recomendamos que esa primera imagen sea la que prime, porque si eso se convierte en caos, sería terrible. Comentan con humor. Iberian Press Agencia de Noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. La primavera incrementa el riesgo de incendio también en las islas. La subida de temperaturas, la sequedad ambiental y la falta de limpieza en según qué zonas naturales, ya ha dado el primer susto en la zona tinerfeña. Aunque por suerte España está dotada con estaciones de bomberos de gran calidad, lo cierto es que la prevención es un grado y es necesario poner en conocimiento cómo actuar. Por ejemplo, en el caso de un incidente dentro de una empresa. Casos como este hace que suba la venta de extintores en Tenerife para tratar de ayudar a sofocar cualquier amago de incendio que haya no solo en la naturaleza sino en el domicilio o en las oficinas. Canarias se encuentra, actualmente, en riesgo de incendio ya que se esperan en los próximos días temperaturas que superarán los 3-4 C. Si a esta temperatura se suma el viento esperado, es cuando el riesgo se incrementa y cualquier despiste puede acabar suponiendo un verdadero problema. Hay que extremar las precauciones y asegurarse de que los medios de extinción estén al día, comentan desde Tensur. Pasos para sofocar un fuego leve. Lo primero es ser consciente del riesgo que supone y el protocolo dice que hay que proteger. Es necesario seguir manteniendo, en la medida de lo posible, la calma. Es el momento de dar la señal de alarma y ver si es viable controlarlo o, por el contrario, avisar vía 112 para pedir asistencia. En caso de intentar sofocar el foco del incendio, sería necesario asegurarse de que no supone un riesgo realmente y que los dispositivos como extintores funcionan de forma correcta. Especial atención hay que prestar a que las llamas no salten a la ropa, uno de los grandes riesgos que se corre al intentar sofocarlo de forma individual.
Es por ello que piden que en estos casos, de ser posible, no se actúe solo. Finalmente, es necesario garantizar las salidas. Por ello, en caso de humo se recomienda avanzar a gatas hasta las salidas para evitar intoxicaciones. Iberian Press Agencia de Noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. Amén Comunicaciones y el Padre Carlos Yepes celebran el Domingo de Ramos. El próximo 2 de abril se celebra el Domingo de Ramos, uno de los días más importantes de la Semana Santa y que representa la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, recibido por una multitud que, con ramas de olivo, aclaman su llegada con vítores de Hosanna. Para conmemorar esta fecha tan destacada, Amén Comunicaciones y el Padre Carlos Yepes celebrarán vía YouTube y Facebook Live en directo, comentando los detalles de todo lo que se debería conocer de este día santo. Además, se podrá seguir en vivo y en directo la celebración del Domingo de Ramos con el Papa Francisco desde la Ciudad del Vaticano. Conceptos como el hecho de que los ramos de olivo simbolizan la victoria y el triunfo, pero también representan la humildad y la entrega de Jesús serán tratados durante la jornada. Además, este día también se conoce como el Domingo de Pasión, ya que es el inicio de la Semana Santa, donde se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Durante esta semana, se recuerdan los acontecimientos que llevaron a Jesús a la cruz y su posterior resurrección comentan. Durante la Eucaristía del Domingo de Ramos es tradición que se bendigan los ramos de olivo y se realice una procesión que recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Una jornada llena de simbolismos que se explicará y disfrutará a través de los principales canales mencionados, donde también se leerá el Evangelio de la Pasión que narra los sucesos que llevaron a Jesús a la cruz. Iberian Press Agencia de Noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. Los beneficios de la radiofrecuencia en los tratamientos faciales. Para comprender en primer lugar cómo beneficia esta técnica la salud e imagen facial, es necesario comprender en qué se basa. Se trata de la aplicación de ondas electromagnéticas que son de alta frecuencia y que se encargan, con un control absoluto, de calentar ciertas capas de la epidermis. Estas ondas y su calor lo que consiguen es que se forme nuevo colágeno, que la zona en la que se aplique simula un drenaje linfático, quitando la retención de líquidos, que mejore su circulación y la del tejido subcutáneo y que es capaz de colaborar en la lucha contra la celulitis y la flacidez de la piel, aportando tersura. Y, todo ello, con un tratamiento indoloro que, tal como explican desde Sanosoy, Clínica de Fisioterapia en Alcorcón donde disponen de este tratamiento, mejora considerablemente la apariencia ya que consigue un efecto lifting, rellena la zona de arrugas, lucha contra la flacidez y, sobre todo, mejora la apariencia de bolsas y ojeras al ayudar con la retención y colaborar con la regeneración celular, explican. En realidad es una de las técnicas más seguras y que, con pocas sesiones, muestra una diferencia considerable. El único efecto adverso está relacionado con la rojez momentánea, producida por el calor que desprenden las ondas, que podría tener la zona tratada, pero que en cuestión de minutos se iría paliando. Además, es uno de los tratamientos más versátiles por el tiempo que duran sus resultados, que puede ser de hasta 3 años y se deja notar desde la primera sesión. Cuidados tras una sesión de radiofrecuencia. Atendiendo a las recomendaciones de los expertos, durante las siguientes 24/48 horas sería necesario evitar fuentes de calor excesivo en la zona, al igual que evitar tomar el sol directo y continuado. Será también necesario hidratar la zona, pero en ese caso la recomendación debería venir de parte del profesional que sabrá orientar sobre cuál es la más adecuada para cada caso. Al igual que es importante hidratar la piel, también es hacerlo desde dentro, por lo que se recomienda prestar especial atención en los días siguientes a la ingesta de agua. Hay casos en los que incluso recomendamos la toma de colágeno en comprimidos, pero ya depende de cada caso, comentan. Iberian Press Agencia de Noticias.
Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press, agencia de noticias. Las tendencias del mobiliario infantil este 2023. Quienes esperan con ansia la llegada de un bebé a casa sabe que tiene por delante el reto de adecuar un espacio para el bebé y su descanso no solo acorde a sus gustos sino a las nuevas tendencias de mobiliario, que no tiene mucho que ver en algunos momentos con las modas sino también con las últimas innovaciones en puericultura. Hay muchas tendencias que han ido imponiéndose. Por ejemplo, la generalización de las propuestas del método Montessori con ambientes ordenados y preparados para el disfrute del niño, con decoración e ilustraciones infantiles. Pero también una serie de cajones es clave para muchos padres, explican desde pequeñicos. Tienda especializada en productos para bebés online. Las 3 tendencias que no hay que olvidar. Materiales que sean sostenibles. Atrás quedaron otros menos naturales que la madera. Hoy en día las habitaciones infantiles son también una forma de introducir la sostenibilidad en la educación. De ahí que haya padres que presten especial atención en que sean materiales naturales. Estanterías, estructuras de la cama o incluso alfombras y textiles pueden cuidar este principio y permitir ese toque que permite que el espacio sea acogedor. Muebles que acompañen en el crecimiento. Desde que se descubrieran las bondades para alargar el tiempo útil de la maxicuna. Son muchos los padres que han optado por esta solución que puede permitir que la habitación no quede obsoleta en, al menos, 10 a 12 años. Gracias a distintas opciones se puede ir adaptando la cuna al crecimiento y de ahí a la cama. Supone un ahorro bastante considerable y permite estructurar la habitación en torno a un elemento que va cambiando según crece, con cajonera, mesa, etc. Tonos más neutros. Con el tiempo, los nuevos papás están optando por colores más neutros que no recarguen el espacio de estímulos. Los colores más pastel suelen ser una opción bastante habitual para las paredes, junto con una serie de papeles pintados que suelen ser los que rompen la monotonía gracias a diseños originales que hablan de una infancia feliz llena de imaginación y bienestar. Lo más importante, en definitiva, es que la habitación hable de ilusión, de seguridad, de un entorno de cariño en el que dará sus primeros pasos, en el que recibirá a sus familiares y amigos y donde disfrutará, cada día, de nuevos juegos y aventuras con el que desarrollar su potencial. Iberian Press, agencia de noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press, agencia de noticias. ¿Cómo afecta la reputación a las empresas? La solidez de la imagen de marca está vinculada de forma directa con la reputación de la misma, es decir, al tipo de temas de conversación que genera entre sus clientes reales y potenciales y, en general, el tipo de emociones que evoca. Gestionar los riesgos reputacionales y llevar un seguimiento de los mismos se torna fundamental si de lo que se trata es de garantizar el posicionamiento de una empresa a largo plazo. ¿Conoces la importancia de la reputación a nivel de marca? A continuación compartimos contigo algunas de sus principales implicaciones. Toma nota. Pérdida de oportunidades y, también, de inversión. La construcción de una marca exige una inversión importante de recursos y dinero. Cuando se atraviesa una crisis de tipo reputacional aparece la necesidad de iniciar un proceso de reconstrucción que, a menudo, puede exigir la disolución del proyecto inicial y su posterior reconceptualización partiendo desde cero. La pérdida de la reputación implica, indirectamente, una pérdida de la inversión y, en consecuencia, una importante pérdida de oportunidades. Efectos financieros nocivos. El impacto de una crisis reputacional se traduce en la aparición de importantes pérdidas. Las consecuencias económicas pueden adoptar diferentes tipos de implicaciones, pudiendo ir desde la pérdida de valor accionarial, hasta la restricción significativa del ritmo de crecimiento o el descenso del ratio de ventas. Cuando nuestra imagen de marca se hace vulnerable ante una pérdida de pregnancia o confiabilidad entre los usuarios potenciales, aparece, además de los problemas citados en el párrafo anterior, un problema económico adicional. La necesidad de hacer una inversión económica importante para revertir la situación.
paliarla o ralentizar su avance. Pérdida de competitividad en captación de talento. No debemos pasar por alto que una empresa es, en esencia, la agrupación de un equipo que colabora para alcanzar unos objetivos comunes. Por tanto, el factor humano es altamente determinante. ¿Conoces cuáles son los efectos que genera una pérdida de reputación a nivel interno? De acuerdo con un estudio elaborado por la plataforma de LinkedIn, el coste de contratación que debe afrontar una empresa con buena reputación puede ser hasta 2 veces inferior en comparación al que deben afrontar aquellas empresas que cuentan con una mala reputación. Coste de oportunidad. No es recomendable subestimar el poder del boca a boca. Aquellos clientes que se sienten plenamente satisfechos con los productos o servicios brindados por una empresa, están más orientados a la reincidencia y por tanto, cuentan con un potencial superior en términos de retención y lealtad. No obstante, los efectos de las buenas experiencias son menos contundentes de los que pueden generar las malas experiencias. De hecho, estas tienden a ser contadas con mayor frecuencia que las buenas, 3 veces más. Habilitar técnicas de diagnóstico ante posibles inconvenientes o disconformidades por parte de los clientes se torna fundamental. El feedback en este sentido se convierte en una herramienta sumamente valiosa, pues tener constancia de los comentarios de los clientes puede ayudar a identificar posibles vulnerabilidades, pero también posibles oportunidades de mejora de cara al futuro. Pérdidas reputacionales. En los contextos que revisten mayor gravedad, las crisis reputacionales pueden desencadenar un efecto dominó de altas magnitudes, hasta el punto de llevar a la empresa a la desaparición. Conservar una buena reputación exige del mantenimiento de una conversación con el cliente a diferentes niveles, así como de una elevada capacidad de análisis para prever y prevenir posibles disfuncionalidades. El daño más difícil de gestionar y reparar es la asociación negativa que se produce entre la marca y el target, pues representa la ruptura de un vínculo presente y futuro y, por tanto, la desaparición de toda posibilidad de venta. Iberian Press, agencia de noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press, agencia de noticias. ¿Qué consejos se deben seguir a la hora de empezar a invertir online? El sector fintech es uno de los que más ha crecido tanto en España como en el resto de la Unión Europea, lo cual genera que constantemente más personas comiencen a dar sus primeros pasos en los mercados gracias a las comodidades y ventajas que aportan las nuevas plataformas digitales. Es por ello que creemos importante brindar una serie de recomendaciones que te van a servir a tener una mejor experiencia y evitar algunos dolores de cabeza. Vivimos una era de constantes desafíos digitales. Así como debemos estar todo el tiempo cuidándonos de las fake news. Por ejemplo, también podemos aprovechar al máximo los recursos financieros con los que contamos para hacerle frente al clima de incertidumbre que se vive a nivel global. Nuestro smartphone, en ese sentido, se ha convertido en una caja de Pandora que siempre tiene algo para ofrecernos. Los primeros meses de este 2023 han demostrado el creciente interés de los ahorristas españoles en ingresar a los distintos mercados, con el fin de garantizarse rendimientos positivos y salvaguardar el valor de sus ahorros. El sector fintech español, en esa misma línea, brinda todos los recursos posibles para que la tendencia siga en aumento. Así entonces, si tú también estás pensando en invertir ese ahorro mensual con el fin de cubrirte ante eventuales vientos inesperados, tenemos para compartirte una serie de recomendaciones que te permitirán tener la mejor experiencia posible en los mercados. 1. Diversificar. Esta es, sin lugar a dudas, la primera gran regla de oro que debes tener en cuenta. Ya sea que te interese comprar acciones Microsoft, criptomonedas o bonos internacionales, tu cartera financiera debe ser lo más diversa y amplia posible en este 2023. La volatilidad del ambiente así lo requiere. Después de todo, la diversificación permite estar siempre resguardado ante posibles caídas o malos rendimientos de un activo financiero. Si eso ocurre, podremos estar tranquilos de poder contar con los rendimientos de otra parte de nuestras inversiones. Además, las nuevas tecnologías permiten que diversificar sea mucho más sencillo que antes.
2. Plataformas reguladas y serias. Como hemos comentado, Internet nos brinda excelentes recursos, pero también nos plantea nuevos desafíos. En el mundo financiero actual, el inversor debe poder reconocer entre plataformas serias y que cumplan con las regulaciones pertinentes, y aquellas que se basan en falsas promesas de rendimientos y nada más. Por suerte, el trading social que predomina actualmente permite que los inversores compartan sus opiniones y experiencias como usuarios, lo que ayuda a encontrar la mejor alternativa para los distintos perfiles y las necesidades de cada ahorrista. Después de todo, este 2023 plantea distintos desafíos a considerar en el mapa financiero global. 3. Recursos digitales a tu alcance. Otra cuestión importante es saber que cuentas con una gran cantidad de recursos para ti. Si bien es verdad que los cambios se dan a una velocidad tan grande que muchas veces no terminamos de enterarnos, debemos hacer todo lo posible para mantenernos al tanto. En ese sentido, muchas de las plataformas aportan recursos como el copy trading o el stop losing que ayudan a que podamos sentirnos más seguros al operar, sobre todo si aún tenemos un empleo de tiempo completo que nos limita nuestro tiempo activo. 4. Seguir la información. Por último, no existe inversor exitoso que pueda estar desconectado de las noticias internacionales, ya sean políticas o financieras. Leer los diarios y sitios especializados te ayudará a poder ver mejor cuál es el panorama y tomar decisiones antes de que sea tarde para aprovechar la oportunidad. Iberian Press Agencia de Noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. Los 10 mandamientos de los buenos talleres. Quien da con un taller de confianza, tiene un tesoro. Los talleres son uno de los sectores que peor fama tienen cuando la realidad es que son las excepciones contadas las que han dado mala fama a un gremio en el que suelen trabajar profesionales vocacionales que buscan siempre la mejor solución para sus clientes. De nuestra profesionalidad depende que nuestros clientes vuelvan, por lo que no se puede hablar del gremio cuando solo hay contadas ocasiones de piratas, explican desde el sector. ¿Cuáles son los mandamientos de los talleres? Gencar Automoción, un taller mecánico en el Raal, los explica. Ante todo, transparencia. Es necesario explicar a cada cliente cuál es la avería o la necesidad de su vehículo en ese momento concreto. Presupuesto que se corresponda con la realidad del servicio. Nada de sustos ni incrementos posteriores. El presupuesto debe darse del servicio demandado. En caso de que hubiera algún cambio, es necesario avisar antes de nada. Ser claro con lo que hay que hacer. Es necesario informar de cuál va a ser la pieza a cambiar, el líquido a rellenar, etc. Siempre que se da información, el cliente está tranquilo. Dar un plazo de entrega del vehículo. Es necesario tener claro que el coche es herramienta de trabajo de mucha gente. Es necesario dar un plazo de entrega lo más aproximado posible a la realidad para poder permitir organización. En caso de presupuesto aprobado, ir pidiendo las piezas. En los últimos tiempos es complicado recibir rápido según qué recambios. De ahí que, si el presupuesto ha sido aprobado, sea recomendable hablar con los proveedores para saber cuánto tardará en recibirse en el taller. Así se puede agendar la entrega con el cliente. Colaborar con planes de financiación si es posible. En ocasiones la factura mecánica no es barata. Si es posible ofrecer alguna línea de financiación puede ser un buen momento para hacerlo. Mostrar las piezas retiradas. Esta costumbre, muy arraigada en talleres más antiguos, parece caída en desuso en otros. Es obligatorio dar la pieza retirada al cliente y que sea éste el que decida si se la lleva o si se queda en los residuos a tratar del taller. Garantía. Las reparaciones y piezas tienen una garantía que hay que ofrecer a quien ha confiado en los servicios. Atención personalizada. Cada cliente es un mundo y necesita más o menos explicaciones. Un profesional es capaz de disipar todas sus dudas con información. Ofrecer un buen servicio de postventa en caso de ser necesario. Iberian Press Agencia de Noticias.
Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. Se publica el libro México en España. 2 décadas de investigación científica, 2000 a 2020. Las investigaciones sobre México en España se han multiplicado en los últimos 20 años. Los estudios sobre la imagen del país, la proyección del poder suave soft power, y la migración mexicana están recibiendo un fuerte impulso en los últimos 10 años, con un crecimiento tanto en la cantidad de estudios publicados como en el número de investigadores de ambos países que analizan la influencia de los mexicanos en territorio español. Esta es una de las conclusiones del libro México en España. 2 décadas de investigación científica 2000 a 2020, elaborada por el Dr. José Ramón Santillán Buelna, profesor de posgrado de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y el Dr. Ulises Márquez Pulido, miembros del Observatorio de México en España, OPSMEX, centro de investigación, con sede en Barcelona, que estudia desde 2018 la presencia mexicana en suelo español. El prólogo fue elaborado por Anna Ayuso, investigadora senior del Barcelona Centre of International Affairs CIDOB, y la coordinación de la edición del libro estuvo a cargo de la Dra. Kenia del Orbe, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid e investigadora asociada del OPSMEX. El estudio recopila y analiza 125 trabajos académicos, libros, capítulos, informes, artículos de investigación y tesis doctorales sobre la notoriedad de México en suelo español. Describe la evolución de la producción científica, tipo de trabajo académico, lugar de publicación, autoría, género de los firmantes y su disciplina de conocimiento. También se examina las áreas de estudio y temáticas de los trabajos. Otros resultados del estudio para destacar son: A. La producción científica ha tenido un crecimiento exponencial. Se ha pasado de 15 trabajos en 2000 a 125 en 2020. B. La investigación se difunde principalmente en artículos de investigación y capítulos de libro. C. En España se publica el 79,2% y en México el 17,6%. En cuanto a la autoría, el 83,2% están firmados por un solo investigador. Los hombres publican el 51,2% de los trabajos y las mujeres el 48,8%. Por género, hay una igualdad en la producción de artículos de investigación. En cambio, los hombres publican más libros e informes y las mujeres más capítulos y tesis doctorales. El 39,2% de los investigadores pertenecen a universidades españolas y el 34,4% a mexicanas. Y por disciplina, los historiadores aportan el 38,4% de los estudios. La investigación también identifica 4 áreas que han focalizado la investigación académica sobre la presencia mexicana en España en los últimos 20 años. Trabajos sobre la imagen pública del país orientados a conocer la percepción española que se tiene del país azteca, el soft power mexicano, los presidentes y su gestión política, pero también abordan estudios referidos a la representación mediática de la Revolución Mexicana en la prensa local. Estudios del México contemporáneo explican acontecimientos que se han desarrollado en el último siglo y que han impactado en ambos países: guerra civil, zapatismo o temas sobre diplomacia, inversiones mexicanas, pero vistos desde la mirada española. Estudios de cultura que describen el legado e influencia cultural mexicana en España, en áreas como el cine, la literatura, la pintura, la arquitectura y la música. Investigaciones sobre inmigración que explican el perfil del inmigrante, su adaptación y prácticas sociales. También tratan de la política migratoria para incorporarse a la sociedad de acogida. Estas últimas investigaciones, por las características de inmigrante cualificado que tiene el mexicano en España, será un tema de gran interés no solo para el mundo de la academia, sino que también para el gobierno mexicano y la sociedad receptora. Por lo tanto, se espera que las pesquisas en el tema aumenten y las perspectivas y enfoques de análisis también. Por último, los resultados de este trabajo son una oportunidad para comprender y profundizar en el conocimiento de México, los mexicanos y lo mexicano en España, también sobre los lazos en común que permitan un mayor acercamiento entre ambos países.
El presente libro constituye un esfuerzo en ese sentido. Iberian Press Agencia de Noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es.